Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy tu amiga Ruth Martínez y te saludo desde Israel y te doy la bienvenida a esta nueva meditación de esta mañana que nos dice: la oración persistente revela tus prioridades. La palabra para meditar en esta mañana lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 32 al 33, que nos dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Elías era uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. Ofrece un ejemplo profundo de la vida de oración ferviente y efectiva. Su historia se encuentra principalmente en los libros de Primera y Segunda de Reyes. Demuestra el poder de la oración, la necesidad de la fe y la importancia de alinear la voluntad de Dios de uno de los propósitos a nuestra vida. Al examinar la vida de oración de Elías, podemos derivar varias lecciones valiosas que pueden enriquecer nuestras propias prácticas espirituales. El primer encuentro significativo de oración de Elías ocurre en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, donde declara el rey Acab que no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, excepto por su palabra. Esta audaz proclamación no fue meramente una venganza personal contra Acab, sino una respuesta directa de la idolatría y el pecado de Israel. La oración de Elías aquí es un ejemplo de oración intercesora, donde se pone la brecha por el pueblo de Israel. Su oración se alinea con el juicio de Dios contra la infidelidad de la nación, mostrándonos que la oración efectiva a menudo implica alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios. Miramos en la vida de Elías enfatizando a esta humanidad el poder de humildad de Elías hacia Dios. Elías era un ser humano, incluso como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Nuevamente oró y los cielos dieron lluvia y la tierra produjo sus cultivos. En Primera de Reyes capítulo 18, del versículo 36 al 37, vemos otro poderoso ejemplo de la vida de oración de Elías. Durante la confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías ora: Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás volviendo sus corazones a ti nuevamente. Esta oración es notable por su brevedad, su enfoque en la gloria de Dios, en lugar de la propia vida de Elías. La oración de Elías aquí nos enseña sobre la importancia de la humildad, el propósito último de la oración: glorificar a Dios y acercarse a las personas a Él, su confianza en el poder de Dios y su deseo que el pueblo reconozca la soberanía de Dios son temas centrales en su vida de oración. Las consecuencias de la oración son impactantes. El fuego cae del cielo consumiendo la ofrenda, la madera, las piedras, incluso el agua en la zanja. Este evento milagroso lleva al pueblo a proclamar: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39. La oración de Elías, combinada con su fe y obediencia, resulta una poderosa demostración de la presencia y el poder de Dios. Esto nos enseña que la oración, junto con la fe y la acción, puede llevar a resultados extraordinarios. La vida de oración de Elías
también incluye momentos de profunda lucha personal y vulnerabilidad. Primera de Reyes, capítulo 19, 4. Después de huir Jezabel, Elías ora: ya basta, Señor, toma mi vida, no soy digno ni mejor que mis antepasados. Esta oración de desesperación revela la humanidad de Elías y su profundo tormento emocional. Nos recuerda que incluso los siervos más fieles de Dios pueden experimentar momentos de debilidad y desánimo. La respuesta de Dios a la oración de Elías es compasiva y nutritiva. Proporciona a Elías comida, agua y descanso, y más tarde le habla en un susurro suave. Primera de Reyes, versículo 19 del 11 al 13. Esta interacción nos enseña que Dios se preocupa por nosotros en nuestros momentos de desesperación, de angustia, de llanto y desesperación, y que está bien llevar nuestras emociones y luchas crudas ante Él en oración. Otra lección significativa de la vida de oración de Elías es la importancia de la persistencia en la oración. En Primera de Reyes, capítulo 18 del 42 al 44, después de la confrontación en el Monte Carmelo, Elías sube a la cima de la montaña para orar por la lluvia. Ora 7 veces antes de que su siervo finalmente vea una pequeña nube levantándose del mar. Esta persistencia muestra la fe inquebrantable de Elías en la promesa de Dios de enviar lluvia. Nos enseña que a veces las respuestas de nuestras oraciones pueden no llegar de inmediato, pero debemos continuar orando con fe y con paciencia, confiando en el tiempo y la fidelidad de Dios. La vida de oración de Elías también enfatiza la importancia de escuchar la voz de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19 del 9 al 13, nos dice: después de su huida de Jezabel, Elías encuentra a Dios en el monte Horeb. Aquí Dios habla a Elías, no en un viento poderoso, en un terremoto o en un fuego, sino en un susurro suave. Esto nos enseña que escuchar a Dios a menudo requiere que calmemos nuestros corazones y mentes, que escuchemos atentamente y que seamos sensibles a sus sutiles impulsos. Nos anima a cultivar un hábito de oración, no solo de hablar para que podamos discernir la guía y la dirección de Dios. Además, las oraciones de Elías reflejan una profunda intimidad con Dios. Sus conversaciones con Dios son directas y personales, lo que indica una relación cercana. Esta intimidad se construye sobre una base de confianza, obediencia y comunicación constante. El ejemplo de Elías nos anima a desarrollar una relación personal e íntima con Dios a través de la oración regular y honesta, donde podemos expresar libremente nuestros pensamientos y deseos y preocupaciones. La vida de oración de Elías también destaca la importancia de la intersección por los demás. En Primera de Reyes, versículo 17 del 20 al 22, Elías ora por el hijo de la viuda que había muerto. Clama al Señor: Señor, mi Dios, que vuelva la vida de este niño. El Señor escucha la oración de Elías y la vida del niño es restaurada. Este acto de intersección demuestra la compasión de Elías y la creencia en el poder de Dios para atraer vida de la muerte. Nos enseña a orar fervientemente por los demás, creyendo que Dios puede intervenir en sus situaciones y provocar cambios milagrosos. Además, la vida de Elías nos muestra que las oraciones prefiguran el ministerio de Jesucristo, quien también realizó milagros, resucitó a los muertos y demostró una vida de oración profunda e íntima con el Padre. Jesús, como Elías, a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar. Esto lo relata en Lucas capítulo 5, versículo 16.
mostrando la importancia de la soledad y el enfoque en la oración. Una oración poderosa que se caracteriza por una profunda conexión con Dios, humildad y un compromiso con la voluntad de Dios. En resumen, la vida y la oración de Elías nos ofrece varias lecciones claves para nosotros hoy. Nos enseña el poder de la oración intercesora, la importancia de alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios y la necesidad de humildad y un enfoque en la gloria de Dios. Nos muestra que incluso en momentos de desesperación podemos llevar nuestras emociones crudas a Dios, quien responde con compasión y cuidado. La persistencia de Elías en la oración nos anima a seguir orando con fe y paciencia, confiando en Él, en el tiempo de Dios. Su práctica de escuchar la voz de Dios nos recuerda que debemos cultivar un hábito de escuchar atentamente nuestra vida cuando nosotros vamos en oración a nuestro Dios. La intimidad de su relación con Dios nos inspira a desarrollar una vida de oración personal y honesta. Finalmente, sus actos de interacción y los paralelismos con el ministerio de Jesús destacan el poder transformador de la oración y la importancia de orar por los demás. Al emular el ejemplo de Elías, podemos profundizar nuestras propias vidas en oración, acercarnos a Dios y experimentar el poder transformador de la oración en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Elías, confiado en la promesa de Dios, no se detuvo después de un primer intento, sino que oró 7 veces. 7 veces. ¿Cuántas veces nos detenemos nosotros cuando no vemos resultados inmediatos? Sé persistente en la oración. Es un acto de fe que mide nuestra vida reflejada en un acto de obediencia, de gratitud a nuestro Dios. No te canses de orar. Ora intensamente por lo que necesitas. Que el Señor te bendiga y que tengas un maravilloso día. Yo me despido diciéndote, comparte y bendice. Nos encontramos en una próxima meditación, aquí en Voces Escondidas. Hasta pronto. Bye bye.